derechos humanos del niño son desconocidos desde que existe la Declaración del Niño promulgada y avalada por los gobiernos, donde se pone de manifiesto el interés del Estado por salvaguardar su integridad y procurar su desarrollo. Sin embargo, dicha declaración duerme el sueño de los justos, de frente a la realidad que el niño experimenta cotidianamente al ser objeto de abusos y maltratos. Por economía de redacción se aglutinó los referentes a los jornaleros agrícolas y los trabajadores migrantes, donde que comparten una problemática común, la explotación y la violación de sus derechos humanos de la que son objeto, formándose así una tríada discordante. Entre los empresarios agrícolas locales y los dos segmentos de trabajadores mencionados, estos últimos viven en condiciones infrahumanas desde varias décadas sin que hasta el momento se resuelvan los grandes problemas sociales que los afectan. Un fenómeno que se presenta y que a su vez favorece las condiciones de explotación es que a falta de mano de obra barata de la región no es un obstáculo que les preocupe a esta clase, ya que no falta grupos étnicos que, viendo las condiciones paupérrimas de su región, se trasladen a Sinaloa facilitándose la mano de obra que requieren. Cuando esto no sucede por conducto de terceros, organizan su traslado generando así un mercado cautivo para garantizar que su producción salga adelante. La lucha por el respeto a los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos, reflexiones y acciones en diferentes épocas y latitudes. No existe la pretensión de documentar históricamente estos esfuerzos feministas en la búsqueda por mejorar las condiciones de existencia, que fueron marcadas por la visión centrada en el valor. Los derechos humanos de las mujeres se han expresado en tres dimensiones: A. Violación al derecho a la integridad personal. B. Violación al derecho a la libertad. C. Violaciones al derecho a la igualdad. Como se ha estado explicando que los derechos humanos son universales y que estos incluyen tanto hombres como mujeres y niños, también es ético reconocer como sujetos de dichos derechos a las personas con distintas capacidades, ya que las mismas deben disfrutar de estas libertades fundamentales en condiciones de igualdad, libertad consagrada en distintos instrumentos y documentos internacionales, ya sancionados por la Organización Especial de la Materia. Punto número 1. Los derechos humanos para las personas discapacitadas, incluyendo los siguientes derechos individuales, interdependientes o interrelacionales. Punto número 2. El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en sus condiciones de discapacidad con el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. Punto número 3. El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funciona de igual manera una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza. Punto número 4. El derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. Punto número 5. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconocimiento, al mismo tiempo el derecho a todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos son contribuyentes a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que contribuyen al patrimonio común de la humanidad. Se destacan aspectos relativos a la educación, la salud y el empleo. Uno de los puntos más importantes del texto es el referente al apego de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas. El documento en cuestión está conformado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En estos se incorporan propiedad de la tierra, acceso a los derechos naturales de los territorios donde están asentados, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación, educación bilingüe e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores en particular. La familia brinda un menú colectivo con mínima o nula elección de platos, pero con gran condimento afectivo de los que se ofrecen. Por eso lo que se aprende en la familia tiene una indeleble fuerza persuasiva, que en los casos favorables sirve para el acrisolamiento de principios moralmente estimables, que resistirán luego las tempestades de la vida. Pero los desfavorables hace arraigar prejuicios que más tarde serán casi imposibles de extirpar.
cualquier institución, considerando aparte el caso de la familia, que evidentemente el primer lugar de la educación es un lugar privilegiado para cumplir con esta tarea. La educación de los derechos humanos es la afirmación de los valores y la transmisión de una idea del hombre, además de ser una práctica o una cultura. La promoción de los derechos humanos es una manera de vivir, no una manera de resolver conflictos. La escuela es el baluarte después de la familia de los valores. Frente a este panorama y ante la declaración de la Iglesia, cabe hacer los siguientes interrogantes. ¿Está la Iglesia asumiendo su rol de defensa y promoción de los derechos humanos? La respuesta es afirmativa. A la razón de ellos se deriva de la naturaleza de la Iglesia en tanto institución responsable de la prédica del Evangelio. Esta palabra quiere decir buenas nuevas. Por ende, la protección tutelar de los derechos humanos enarbola un mensaje esperanzador y proético de la Iglesia en cuanto a esta presente y debe encarnar los valores de los reinos de Dios y de sus agremiados. Las diferencias en el ámbito judicial y de la seguridad siguen fomentando la diferencia arbitraria, la tortura y los juicios sin garantías, y generan un alto nivel de corrupción, impunidad al acceso a las justicias para muchos sectores de la población continua, siendo limitado los pueblos indígenas, a las mujeres y los inmigrantes son víctimas de discriminación y violencia. Muchas comunidades, tanto urbanas como rurales, siguen viviendo unas condiciones de pobreza y marginación extremas que al acceso a los derechos básicos como la vivienda, la educación, las atenciones sanitarias o el agua siguen siendo muy precarias. Aquellos los que pretenden dar a conocer situaciones o hacer campañas para que se representen los derechos aún sufren intimidaciones, amenazas y detenciones. Sigue habiendo impunidad para las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Social de México. Están solo algunas de las muchas cuestiones que deben abordarse a lo largo y a lo ancho del país.